Viva el rey, abajo el mal gobierno. Eso era lo primero que decían hacia mediados, casi finales del siglo XVIII en Santander. Imagínense ustedes que vamos a hablar de un periodo bastante interesante y es la revolución de los comuneros. ¿Por qué se presenta la revolución de los comuneros? ¿Por qué se da todo este tipo de elementos? Es algo brillante y es genial porque gracias a entender esa revolución de los comuneros es que nosotros podemos entender nuestra independencia. Imagínense que hacia 1781 ya la gente estaba aburridísima con los españoles porque resulta que no era como tal el español al que odiaban. Los españoles los amaban, o sea, nosotros amábamos muchísimo a los españoles, muy bien, pero hubo un problema y el problema principalmente radicaba con el monopolio del aguardiente. Imagínense que llegó la Casa Borbón al poder en España hacia finales del siglo XVIII y esa llegada de la Casa Borbón lo que nos va a presentar es una cosa que se van a llamar las reformas borbónicas. De eso hay un texto que van a leer. Resulta que esas reformas borbónicas consisten en subir de una manera brutal los impuestos a las rentas del aguardiente, a las rentas del tabaco, a las rentas del el maíz, entre otros elementos. Y eso lo que va a causar con la clase media, con la clase artesana, es que lamentablemente esta clase empiece a tener muchos impuestos. Y esos impuestos no los van a poder pagar. Imagínense ustedes que hay un tipo que se llama el señor José Antonio Galán. El señor José Antonio Galán no se aguanta eso. El tipo es santanderiano, de Socorro Santander. Y el tipo hacia 1781 nace y manda su primer grito de guerra y es abajo el mal gobierno y que viva el rey. El mal gobierno representado en las reformas borbónicas que consistían en generar impuesto tras impuesto tras impuesto. Y el rey que, pues lamentablemente los Borbones pues lo habían encarcelado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la historia española es bastante tediosa en ese sentido. Imagínense ustedes entonces, chicos, que por eso es que van a nacer. La revolución de los comuneros dura muy poco. Es la primera o el primer punto de lo que podemos llamar una fase de independencia. Pero esa revolución lo que me va a entregar con los señores comuneros, aparte de que me los matan y me los matan de una manera brutal, al señor Antonio Galán lo desmembran, le quitan la cabeza la mandan aquí a Guaduas, donde nació la Pola. Los bracitos fueron a parar a la provincia de Mariquita, mejor dicho. Eso fue total, pobre Antonio Galán, solamente quería que le bajaran los impuestos. Es como nosotros y sus papás queriendo que les bajen los impuestos. Es literalmente lo mismo. Imagínense ustedes entonces después, chicos, que esta revolución de los comuneros puso el inicio de lo que se va a llamar la independencia, como lo había mencionado. Porque no solamente va a estar el señor Galán, va a estar un señor que se llama Antonio Nariño. Y Antonio Nariño se empieza a enamorar de esa idea de libertad frente a los españoles, frente a los Borbones españoles, que posteriormente va a generar o a cosechar lo que se llama independencia nacional. En el texto de las reformas borbónicas que vamos a trabajar, se van a dar cuenta por qué son tan malas, ¿sí? Es como el consenso de Washington. Se van a dar cuenta por qué son tan malas y por qué nosotros empezamos a rebelarnos contra los españoles. Por el hecho de la alta carga fiscal, o sea, de los impuestos, frente a nuestro territorio. Es así que nosotros pues ya vamos a trabajar. Cualquier pregunta que tengan, chicos de octavo, por favor, esto es para sociales es para historia y sociales de octavo. El quiz o van a responder dependiendo de la lectura y dependiendo de lo que les acabo de decir de acá, una serie de preguntas, son muy sencillas, por SW Colegios. Espero que estén muy bien, chicos, Dios los bendiga, cuídense en la cuarentena.